Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén muy bien. Este jueves 22 de noviembre del 2018, ya mi canal cumplió 5 meses con unos días, precisamente para traerles información honesta, información con mi criterio lo más sano, utilizando mi madurez, precisamente para que todos y todas resulten lo más honesta y lo mejor informados. Y que entre todos los canales de YouTube nos complementamos, que abordamos los mismos temas, realmente lastimados, realmente hartos de todos estos gobiernos que únicamente nos han salido a decir muchas palabras, pero que jamás ha existido la aplicación de ellas. Es como veo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión que entonces, porque precisamente no ha fungido, debido al grave número de personas muertas en nuestro país, de desaparecidos, de personas en un estado de opresión grave, que se les hayan olvidado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces, ¿qué demonios hace en este país? Únicamente para entonces andar como la tía incómoda o el tío incómodo, o como decíamos en México en los 70s, 80s, para andar actuando con suegra, como suegra. Entonces no podemos andar aquí alimentando, y a mí me gustaría saber qué va a suceder con esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que además surgió a principios de los 90s, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que además no nos cansamos de ver las que aparecen notas de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí, allá y acullá, y además se siguen entrometiendo, mostrando una única manera de que su función es estar siendo metiches, porque nada han sabido arreglar, nada han arreglado, a nadie le han ayudado, a muchas personas se le han metido a la cárcel indebidamente, injustamente. ¿Qué demonios hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México? ¿Es otra ramificación de la corrupción y de la impunidad? Pues francamente a mí no me sorprende ni me sorprendería, y que precisamente es el tema de mi video de hoy. Que si yo he traído tanta lectura de lo que es un verdadero líder, amigos, amigas, señoras y señores, en diferentes videos, no de manera continua, esperando que los hayan visto, pues obviamente eso que le pueda ayudar a cualquier persona, niño, joven y adulto, a tener muy claro qué es lo que es el liderazgo, que además en este libro, que para mí es muy bueno, que son cuestiones que ya las ha aplicado personas en el mundo, las 21 leyes irrefutables de liderazgo, y que por supuesto no habría ningún tiempo ni ningún video, y nadie que pudiera ver un video de 48 horas para yo leer todo el libro. Pero como dicen, para muestra solamente hace falta un botón. Utilizar realmente nuestro sentido común, nuestra inteligencia, que todas estas cuestiones vayan alimentando nuestra sabiduría, para precisamente entender que es así. Andrés Manuel López Obrador, en muchas cosas que ha sido, que ha dicho, y que comienzan a suceder, que avisan el cambio. Por supuesto, yo he visto en él esta cuestión que demuestra en tantas cosas que es un verdadero líder. El líder no es el que regaña, no es el que oprime, no es el que se pasa de lanza, no es el que ignora cuando le conviene y hace caso cuando le conviene, no es el que llega a un puesto únicamente para sentirse muy, seas hombre o seas mujer, niño, joven o adulto, porque los niños en el deporte, en los equipos, el que es capitán, se siente muy, y los demás se tienen que amolar, y más si no eres su amigo. Esos son indicios, niveles muy bajos de corrupción, pero sigue siendo corrupción, porque cualquier persona que use el abuso en cualquier grado, eso no es ser líder. Entonces, precisamente por eso lo traigo, y rápidamente porque el tema exige de esto, leer muchas cosas, porque como digo, yo me meto a informarme para hacer mis videos de la mejor manera, para que ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, resulten lo mejor informado. Pero todos estos datos, ¿no?, estas pizcas de cuestiones que suceden en la vida para que entendamos lo que es el liderazgo,
y que le puede servir a cualquier persona, niño, joven o adulto, precisamente por eso las he traído. Es posible que un líder vaya y reclute a personas que no son como él, pero no serían las personas que atraería naturalmente. Atraer a personas que no son como usted o como tú requiere un grado alto de intención. Para triunfar en ello, las personas deben de creer en usted o en ti, y la visión que comparte debe de ser convincente. Debes de compartir una visión con los demás. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento. Así es como vamos a lograr llegar a un resultado. Esa es la visión. Puede aprender más acerca de ello con la ley del apoyo, resultando siempre ser apoyados. Mientras tú utilices muy bien tu comunicación, te asegures que todas las personas con las que hablaste te entendieron, y las que no tuvieron alguna duda, precisamente para que les des tiempo de que compartan esa duda contigo para que se las aclares. Eso también te hace líder. ¿Cómo te catalogarías en el área de autoestima? ¿Cuánto te quieres a ti mismo? Esa es el autoestima. ¿Tienes confianza en ti mismo? ¿Cree que tiene valor? ¿Funciona bajo la premisa que tiene cosas positivas que ofrecer a las personas y a la organización? ¿Estarías dispuesto a tomar riesgos? Si te catalogas débilmente en el área de seguridad, tendrás una dificultad con la ley de otorgamiento de poderes. Necesitarás dar pasos positivos para añadirse valor, explorar por qué tu autoestima es tan baja. ¿Eres de los que creen las personas? Haz una lista de las personas que trabajan contigo, que estudian contigo, que tienen una actividad contigo. Sí, esta lista es muy grande. Escribe los nombres de las personas más cercanas a ti. Ahora, cataloga el potencial, no la habilidad actual de cada persona en una escala del 1 al 10. Si los números son bajos, quizás tu concepto de ellos no es muy alto. Hasta que tú cambies esos, tendrás la dificultad en otorgarles poderes a los demás. Comienza a convivir con las características y cualidades positivas de las personas. Busca las áreas más fuertes de las personas y visualiza cómo te puede apoyar en esas áreas para lograr cosas significativas. Imagínate lo que los individuos pueden llegar a hacer si utilizan al máximo sus talentos y oportunidades. Si tu inclinación natural es desarrollar y aferrarte a tu poder, entonces debe haber un cambio de paradigma, de manera de pensar, para convertirte en un líder que realmente sepa otorgar poderes. Comienza seleccionando a tu mejor personal y prepáralos para el éxito. Y esto también se puede aplicar de los padres hacia los hijos. Capacítalos, oriéntalos, provéelos de recursos y ayúdalos a lograr las metas que también te puedan ayudar a ti y a tu organización, a tu familia. Luego, dales la responsabilidad y la autoridad que necesitan. Esto también va de hermanos a hermanas, de hermanos a hermanos, de hermanas a hermanas. Todo esto también se puede aplicar en eso. Si fracasas al principio, o ellos fracasan, ¿no? Encuentran complicado entender algo, entonces ayúdales a seguir intentando hasta que lo entiendan, hasta que triunfen, y siempre con una actitud positiva de tu parte. Una vez que has experimentado el gozo y la efectividad organizativa de otorgarle poder, darle lugar a las otras personas, entonces ya será más complicado, ya no será tan complicado que les puedas otorgar, dar su lugar a los demás, ¿no? Y no importa cuánto se aprenda del pasado, nunca dirá todo lo que se necesita saber sobre el presente. No importa cuán buen líder pueda ser, no importa, no tendrá todas las respuestas. Por eso, los navegantes de primera clase reúnen información de diversas fuentes. Por ejemplo, antes de que Roald Amundsen hiciera la expedición al Polo Sur, aprendió de un grupo de indígenas en Canadá acerca de la ropa que debía usar y técnicas de supervivencia árticas. Esas nuevas habilidades marcaron la diferencia entre el fracaso y el éxito de su equipo en la Antártica.
Los líderes navegantes obtienen ideas de los miembros de su equipo de liderazgo, hablan con la gente de su organización, de los planes, para descubrir qué está pasando a nivel de las bases populares, y pasan algún tiempo con líderes que no son de la organización, pero que pueden ser sus mentores. Mentor es una persona que te puede enseñar en el total sentido positivo de la palabra. Siempre piensan en términos de apoyarse en un equipo y no hacerlo solos, y esto se aplica para niños, para jóvenes y para adultos, y que precisamente eso es lo que ha tenido en su carrera. También todos siempre somos parte de un proceso de aprendizaje. Lo más importante es que tengas esa disposición, esas ganas de llegar a tu meta, de aprender a hacer las cosas lo mejor posible, que seas empático con los demás, que los entiendas, que te acerques a escucharlos, que les hables, y además que siempre con el ejemplo les demuestres que tú también eres parte de lo que estás hablando y les estás diciendo. Por eso un padre, una madre que se porta mal, que sale mucho de fiesta, que toma, que habla muchas groserías, ¿cómo va a ser muy buen ejemplo para sus hijos? ¿Cómo un hermano se va a sentir igual en el mismo nivel si al otro hermano o hermana se le da un trato preferencial, se recibe mejores cosas, mejores regalos? Los padres tienen que ser iguales, medir con la misma vara, y los hijos también se tienen que saber comunicar, porque muchas veces los papás no saben las circunstancias por las que pasan los niños, los hijos o las hijas. Y si ellos no tienen entonces la responsabilidad, no toman la responsabilidad de comunicárselo a sus papás, entonces ustedes están acudiendo a un doble error, ya que un error, el que calla otorga. Y si tú te aprendes entonces a comunicar, porque hay muchas circunstancias que pueden pasar, así como a mí una vez un maestro me agarró jeriza nada más porque se le dio la gana, se los aseguro, siempre les he hablado con el corazón en la mano. Entonces, y eso se lo llegué a decir a mis padres y no lo entendieron y aún así me castigaron, ahí se goza de un sentimiento muy profundo de coraje. Y esos sentimientos profundos de coraje que le puedas sembrar a las otras personas, cuidado, porque a la vuelta de la esquina entonces no te esperes que te hagan caso. Funciona de ambas maneras. Entonces dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la Guardia Nacional contraviene la Constitución, y les traigo preparado precisamente lo que dicen los objetivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo que dice la Constitución sobre el Ejército, ya que en ningún lado eso apunta lo que irresponsablemente, ignorantemente, han continuado nada más fregando estos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que para su labor no han hecho casi nada, ¿no? Entonces dice, la creación de una Guardia Nacional contraviene tanto a la Constitución mexicana como los principios, recomendaciones y criterios emitidos por instancias internacionales que México está obligado a cumplir. El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la propuesta contenida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. ¿Qué han hecho ellos para que entonces se logre la paz y la seguridad? ¿No? Yo nada más les pregunto a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la semana pasada presentó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que se asignarán las tareas de seguridad pública en el país a una institución de carácter castrense, la Guardia Nacional. Entonces hay que volverles a explicar, es porque los militares y los marinos realmente reciben un verdadero entrenamiento, capacitación, así como estudios académicos. No hay tiempo, no contamos, el país no cuenta con 2 o 3 años para que todas estas personas entonces estudien, adquieran una verdadera capacitación académica escolar a la que requieren, que tener, entre más estudios tengas, entonces tendrás más conocimiento, y el conocimiento te va a dar para que uses mejor criterio, para que sepas entender mejor las cosas, las entiendas y las escuches y la hagas de mejor manera. Por eso son los estudios académicos. El CC del organismo nacional se conforma por 12 destacados expertos en derechos humanos y tiene entre sus principales facultades la de establecer los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces,
vamos a meternos para que entonces todos se informen y sepamos, a ver dónde dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede meter únicamente para atropellar y estorbar decisiones sin entender por qué se está llevando a cabo el hecho de que la Guardia Nacional va a estar reclutando soldados, ¿no? Personas del ejército, marinos, ¿no? Y algunos elementos de la Policía Federal. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada al rango constitucional el 28 de enero de 1992, año en que se fundó esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerían organismos especializados para obtener quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los poderes judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Nada más le quiero recordar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa del 2016. ¿Dónde están los del 2014? ¿Dónde está toda su labor envuelta en tantas personas que han perdido la vida, en personas que se han llevado presas injustamente? ¿Dónde está su labor? Con la fecha del 13 de septiembre de 1999 se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como la personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo, es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Yo les vuelvo a preguntar, ¿en dónde de estos cargos ustedes tienen la facultad para estar únicamente tratando de estorbar y pensando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la autoridad moral, mínimo, para andar diciendo que la Guardia Nacional contraviene la Constitución? ¿Quién se los manda a decir a quienes están defendiendo? Porque cuando llegue una Guardia Nacional que es tan urgente, es precisamente para que entonces la paz y la seguridad, y sobre todo en las áreas de México, comenzando por ahí, donde exista mayores niveles de violencia, que entonces esto se empiece a erradicar, y que por eso se va a llegar al número de 266 coordinaciones a lo largo y ancho de nuestro México, para que todo esto se guarde, se conserve y se observe, precisamente porque los militares y marinos traen un verdadero entrenamiento, capacitación y además estudios académicos. No van a seguir fungiendo. Además, hay que aclarar lo que es otra cosa que tampoco apuntan, o como que quieren hacerse los tíos lolos, que el ejército, bajo un gobierno democrático correcto, honesto, con valores, con principios y con ética, de la misma manera no, y como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, yo nunca voy a dar la orden para que el ejército vaya y actúe en contra del pueblo. Pero con todas estas cuestiones ya apuntadas tantas veces, y que además, como ya lo mencioné, así es la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha servido para un poquito menos que nada más para andar como bola de metiches, como si fueran esa persona metiche que se mete a decir cosas cuando no deben, siendo que jamás su función ha servido realmente para algo. Es realmente lamentable recibir quejas de presuntas violaciones, conocer e investigar petición de parte de oficio por actos u omisiones de autoridades administrativas, cuando los particulares o algún agente social cometan ilícitos por la tolerancia o anuencia de algún servidor público, autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones
¿no?, que legalmente les correspondan, formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, conocer y decir en su última instancia las inconformidades que se presenten respecto a las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos en las entidades federativas y que se refiere al citado artículo 102 de la Constitución Política Mexicana, apartado B. Conocer y decir en última instancia las inconformidades por omisiones en que se incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, procurar la conciliación entre quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución a un conflicto planeado. ¿Cuáles conflictos han solucionado? Yo lo vuelvo a subrayar. Impulsar la observancia de los derechos humanos, proponer las diversas autoridades del país en el exclusivo ámbito de su competencia, formular programas y proponer acciones de coordinación a las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento dentro del territorio nacional, proponer al Ejecutivo Federal en los términos de la legislación aplicable la suscripción de los convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, las demás que se les otorgue la presunta ley y otros ordenamientos legales. Cabe la mención de que las quejas y denuncias, las resoluciones y recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos no afectan el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, y que México ha estado muy afectado por la corrupción que hay en los cuerpos policíacos, por las malas órdenes que le han mandado los de arriba para que hagan los del ejército. El ejército tiene que funcionar en base a los que arriba les ordenan, y que hay que volverlo a basar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzando por él y por las personas del gabinete, ninguno de ellos ha demostrado el mismo tipo de personalidad o mentalidad que hemos visto ya en tantos sexenios, con tantos titulares de dependencias, hombres o mujeres, o presidentes o expresidentes, a los cuales no se les puede dar ninguna autoridad moral por toda la gravedad como han manejado las cosas, con su avaricia, con su egoísmo, con tantos saqueos. Entonces, asuntos que no compenden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter jurisdiccional, consultas formuladas por autoridades particulares u otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales, por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. Conflictos entre particulares en ningún lado obedece entonces a las atribuciones que se les dio a la Comisión Nacional de Derechos Autores, que anden de metiches mandando mensajitos de que la Guardia Nacional contraviene a la Constitución. Esto es actuar en contra de la decisión del pueblo el 1 de julio, que fue una votación histórica en la persona de Andrés Manuel López Obrador, donde estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente para evitar tanto fraude en el 2006, 2012 y en otras gobernaturas en los estados de nuestro país. ¿Dónde estaban? Porque eso sí viene dentro de las cosas que realmente guarda las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero una vez más es un ejemplo que únicamente son buenos para poner palabras, pero la aplicación, bien, gracias, ¿no? Entonces se mete uno a la situación del capítulo 5 del Ejército Mexicano, en lo que está basado en la Constitución Política, porque le voy a callar la boca a los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a estos metiches que no han servido para nada a nuestro país. Misiones generales del Ejército Mexicano. El Ejército tiene la misión de proteger y resguardar la soberanía nacional en el capítulo único de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, cuya última reforma fue promulgada el 8 de diciembre de 1986. Se estipula lo siguiente: Capítulo 1. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas
que es precisamente lo que acusa a México en el 2008, que los casos de necesidades públicas están realmente grandes. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. En caso del desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden y el auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas, que fue precisamente lo que Peña Nieto no hizo, armando el plan DN3 para irle a ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Nayarit con lo del huracán Huila. Las misiones enunciadas podrán realizarlas el Ejército o la Fuerza Aérea por sí en forma conjunta en la Armada o con otras dependencias del gobierno federal, estatales o municipales, todo conforme lo ordene y lo apruebe el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales. El Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos deben de ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones. Es oportuno y necesario resaltar el contenido del artículo 1 de la Ley Disciplinaria del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, cuyo contenido expresa: el servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento de deber hasta el sacrificio y que anteponga el interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Facultades que le otorgue el Estado a la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo con Acosta Romero. La Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, por sus siglas, le corresponde la organización, administración y preparación del Ejército, y de Fuerza Aérea Mexicanas la elaboración de planes en la defensa nacional, así como la movilización, edificación y preparación de fortalezas, colonias militares y almacenes del Ejército, sanidad militar, la justicia militar, educación militar, servicios sociales del Ejército, indultos de delitos del orden militar, adquirir y fabricar armamentos, municiones, vestuarios destinados al Ejército y a la Fuerza Aérea. Facultades del presidente de los Estados mexicanos, de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo al artículo 89 de la Constitución Política: nombrarla con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y los empleados superiores de Hacienda, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea Nacionales con arreglo en las leyes, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos previa ley del Congreso de la Unión, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometidos a la aprobación del Senado. Bueno, concepto de seguridad nacional. Esto también es muy importante, amigos, amigas, señoras y señores, y díganme ustedes los puntos en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene derecho a andar mandando mensajes, comunicados tan irresponsables y tan ignorantes. Es importante señalar que la política de un Estado moderno está por encima de la seguridad nacional y la filosofía de esta última. La seguridad nacional incumbe a todas estas instancias del Estado y de ninguna manera puede ser un asunto de organizaciones gubernamentales o privadas, ya que su formulación es múltiple y debe atender a toda perturbación que interfiere en el desarrollo del Estado, y la grave violencia que hay en todo el país es una perturbación. Toda la corrupción es una perturbación. Toda la impunidad es una perturbación. Muchos estudiosos afirman que la seguridad nacional es un asunto de absoluta exclusividad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esta concepción puede darse en una época en que el jefe de Estado representaba un mando político y militar de una nación. Tal es el caso de Alejandro Magno, Ciro e incluso de Napoleón. Sin embargo, en nuestros días, la idea de seguridad nacional está conformada por todo un sistema donde influyen los políticos, los economistas, los intelectuales, los abogados, los analistas, los militares, de tal forma que se mantengan los objetivos y la existencia de un Estado. Es muy importante señalar que el concepto de seguridad nacional, por lo general, es confundido con el de defensa nacional. Sin embargo, es importante señalar
que seguridad nacional se refiere a la idea de donde un Estado debe conservar la sustancia de un estilo de vida para satisfacer los intereses del país y satisfacer los intereses del país y garantizar el desarrollo y bienestar de un país fortalecido por su sociedad, ¿no? Ahora bien, el concepto de nación es un concepto sociológico, económico, y el Estado es una realidad jurídica de la nación que busca el bienestar de la sociedad en su conjunto. El Estado es la vía por la cual se mantiene la existencia nacional y que está conformado por un sistema orgánico jurídico. El orgánico está compuesto por 4 clasificaciones que son nación, territorio, gobierno y soberanía. En cambio, el sistema jurídico es aquel que en razón de todas sus componentes son y deben de estar sujetos a un régimen de derecho. Aquí seguí buscando los objetivos nacionales, son elementos de orientación de un país, producto de un vaivén efectivo entre los medios disponibles en el país, que por eso también en esto está basado el hecho de que Andrés Manuel López Obrador llegue con una idea que es sumamente importante con lo de la Guardia Nacional, y los obstáculos que se puedan presentar para obtener aspiraciones nacionales, siendo el gobierno quien deba fijarlos y siendo el Estado la entidad suprema a donde corresponden los objetivos nacionales, ¿no? Y así nos podemos ir para que vean, amigos y amigas, que además este comunicado, pero trayéndole lo que les traje, dije, esto está muy bueno para traérselos a mis amigos, amigas, señoras y señores, para que quede muy claro. Ni las funciones de no está en ninguna de las funciones de la Comisión Nacional y Derechos Humanos meterse en situaciones de lo que vaya a decidir nuestro gobierno, manejado por gente honesta, por gente confiable, porque no hay una sola cosa que se les tache. Segundo, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha aplicado, no se ha visto, hay muchos desaparecidos, muchos asesinados, mucha corrupción en la policía, muchas personas que se les han metido a la cárcel injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veía esta nota y que ya vi que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso se ha dedicado a tratar de ser una espinita en el costado de México, y menos cuando viene un gobierno que realmente trae un plan de nación muy claro, con cosas que realmente necesitamos, trae soluciones, no nada más palabritas para andar fregando. Por eso es lo más importante de esta nota. Amigos y amigas, señoras y señores, esperando que les sirva, esperando que mis videos entonces les siga aclarando por qué es muy importante lo de la Guardia Nacional, que es una muy buena idea plantada por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, porque además ya viene la situación en que va a decidir nuestra Cámara de Diputados, senadores, nuestra legislatura, que nosotros, acuérdense, le elegimos también el 1 de julio, para que precisamente se tomen soluciones. Esta cuestión no es nada más de hablar, de escribir, de nada más estarse jalando dinero para no hacer nada. Eso es realmente un acto muy grave de irresponsabilidad, sea quien sea, en cualquier tipo de trabajo, y mucho más en sentidos que van muy apegados al gobierno y a la política, como la Comisión Nacional y Derechos Humanos, que hay que reiterarlo, se creó en el sexenio de Salinitas de Gortari, alguien al quien el pueblo no lo aprecia, no lo quiere, no lo respeta y lo tiene en un rinconcito muy oscuro de la historia de México. Esperando que estén muy bien, amigos y amigas, esperando y que entiendan, por eso les muestro, ahí está mi lona, que me dio mucho gusto mandarlo a hacer, así como cuando pude plasmar mi diseño en mi playera, porque esto salió de mi cabeza, es de mi autoría, no me la vaya a querer robar Carlos Loret de Mola, así como el video que sacó Andrés Manuel López Obrador y que recibimos una censura, tantos canales en YouTube para informarlos e informarlas bien. Esto, yo apoyo la Cuarta Transformación por el bien de México, que quedó claro, por el bien, y creo mucho en la situación que Andrés Manuel López Obrador es una persona, un ser humano, antes que nada, que está muy claro en lo que va a hacer, que tiene valores, principios y ética, recordando que él lo dijo, no mentir, no robar,
no traicionar. Espero verlos en el próximo video, amigos, amigas, señoras y señores, mandándoles un saludo fraterno a cada una y a cada uno de ustedes. Y hasta la próxima.